El tema correspondiente para esta semana 16 es hablar acerca de ondas, pero ondas electromagnéticas, y también vamos a hablar acerca de óptica geométrica. Recordemos que cuando nosotros hablamos de una onda, toda onda se caracterizaba porque se propagaba con una rapidez constante, siempre y cuando la onda se encontraba en un mismo medio. También se ha visto que existen tipos de onda. Una de ellas es las ondas electromagnéticas, donde estas no requieren de un medio para propagarse, ya que se propagan en todos los medios, incluso en el vacío. Estas ondas, al desplazarse, al propagarse, pueden chocar con obstáculos, generando algunos fenómenos ondulatorios. Como por ejemplo acá observo la onda choca con este prisma. ¿Y qué sucede con esta onda cuando choca con este prisma? Esta onda blanca, mira, se descompone en ondas de muchos colores. La frecuencia de una onda, es una característica de una onda, me va a indicar, la frecuencia está representada por una notación, por un color. Entonces, en base a una frecuencia 1 está representado por un color, una frecuencia n está representada por otro color. Entonces, empezamos hablando de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas vibran debido a las cargas eléctricas. En la forma en la que vibran, su campo eléctrico va a ser perpendicular al campo magnético, los cuales me dice que van a oscilar perpendicularmente. Entonces ahí observo la forma en la que vibran, tanto el campo eléctrico como el campo magnético son perpendiculares. Tenemos la velocidad de propagación. No te olvides, la velocidad de una onda es constante. Toda onda, su velocidad va a ser constante siempre y cuando se propague por un mismo medio. Esta es la dirección de propagación. Esta onda electromagnética, según su movimiento, puedo observar que se trata de una onda transversal, ¿no? Vamos a ver acá algunas observaciones. La dirección de propagación de la onda electromagnética se puede determinar según la regla de la mano derecha. Por ejemplo, acá yo tengo el campo eléctrico, el campo magnético, aplico la regla de la mano derecha y ahí está la dirección de la velocidad. Ahí está el campo eléctrico y el campo magnético. El pulgar sería la dirección de la velocidad de propagación. Las ondas electromagnéticas pueden viajar en el vacío y cuando viajan en el vacío, la rapidez es equivalente a la rapidez de la luz. O sea, todas las ondas electromagnéticas cuando viajan en el vacío, su rapidez equivale a la rapidez de la luz en el vacío, que es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, SUE me indica la permitividad eléctrica, en este caso del vacío, y MUSU U equivale a la permitividad magnética. Entonces, en el vacío, la teoría electromagnética conduce una relación entre las magnitudes del campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, hemos dicho que estos dos campos son perpendiculares, son directamente proporcionales, siempre y cuando le multipliquemos con una constante. Esta constante es la velocidad de la luz. La rapidez de una onda electromagnética depende del medio de la cual se propaga. Entonces, una onda, su rapidez es constante, su rapidez cambia dependiendo del medio. Entonces, todo medio se caracteriza por tener un índice de refracción. El índice de refracción me indica las características del medio. ¿Eso qué significa? El agua tiene un índice de refracción, el aire tiene otro índice de refracción, el vidrio
tiene otro índice de refracción. Entonces, cada medio se caracteriza por tener un índice de refracción que está representado por N. Entonces, para determinar la rapidez de una onda, la rapidez de una onda es equivalente a la rapidez de la luz entre el índice de refracción. Entonces, para poder determinar la rapidez de una onda, yo necesito saber en qué medio se está propagando. El índice de refracción, como ya lo hemos indicado, es propio de cada medio. Es un indicador de la densidad del medio. Depende de la longitud de la onda. Entonces, acá tenemos el índice de refracción del agua, es 1, del aire es 1, del agua es 1,3, de la glicerina 1,47, del vidrio 1,50, del diamante 2,42. Entonces, como nosotros ya conocemos el índice de refracción, por ejemplo, del agua, ya puedo conocer la rapidez de propagación en el agua. No te olvides, la rapidez de una onda dependerá del índice de refracción. En el vacío, el índice de refracción es 1. Por eso decimos que la rapidez de propagación es equivalente a la rapidez de la luz en el vacío, que es de 3 por 10 a la 8, o lo podemos escribir como 300.000 kilómetros por segundo. Esta rapidez es constante, ¿no? Entonces, la propagación de una onda, su rapidez equivale a la rapidez de la luz. Toda onda electromagnética, su rapidez en el vacío es equivalente a la rapidez de la luz en el vacío. La longitud de una onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Recordemos, habíamos dicho que la rapidez es igual. Entonces nosotros decimos, la rapidez es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Pero nosotros decimos para las ondas electromagnéticas, esta rapidez es equivalente a la rapidez de la luz, ¿no? Entonces reemplazamos acá. Entonces nosotros podemos indicar que la rapidez es constante, lo que podemos indicar que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. A mayor longitud, menor frecuencia. La intensidad de una onda. La clase pasada se habló acerca de intensidad. La intensidad está relacionado con la energía de transmisión. Entonces podemos definir a la intensidad como la energía por unidad de tiempo, pero esta energía va a atravesar una determinada área. Entonces, para una onda electromagnética, su intensidad será equivalente. La energía, en este campo tenemos dos campos, el campo eléctrico, el campo magnético. Entonces, el valor máximo de cada uno de ellos lo vamos a dividir entre 2 veces la permitividad magnética en el vacío. Entonces, nosotros también hemos indicado que el campo eléctrico es igual al campo magnético multiplicado por la rapidez de la luz. Entonces, podemos reemplazar a la intensidad y podemos solo expresar la intensidad en función del campo eléctrico o también en función del campo magnético nada más. Entonces, la intensidad depende del campo eléctrico o del campo magnético, cualquiera de las dos. Cuando nosotros hablamos acerca de una onda electromagnética son todas las ondas que forman el espectro electromagnético. Este es el espectro electromagnético, todo esto. El espectro electromagnético está formado por las ondas de radio, las microondas, los infrarrojos, la luz, esta es la luz,
Entonces la luz, los ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Cada una de estas ondas se caracteriza por tener su frecuencia, su longitud de onda, por lo tanto, su energía. A la luz se puede descomponer en bandas, en colores que forman el arco iris, ¿no? Se le llama región visible, visible para el ojo humano. Entonces, nosotros podemos ver las ondas en este rango. En este rango, o sea, un rango de frecuencias o un rango de longitud de onda. Los infrarrojos no lo podemos ver, ¿no? Los rayos infrarrojos, todos nosotros emitimos radiación. Debido a nuestra temperatura, a mayor temperatura, mayor radiación. Tú puedes sentir esa radiación, pero no lo puedes ver. Entonces, porque nosotros no vemos en infrarrojo. Sin embargo, hay dispositivos que podemos utilizar para poder ver en infrarrojo, pero de por sí solo no lo podemos ver. Hay seres vivos, animales que sí ven en infrarrojo. Las microondas, las ondas que producen todos un mensaje de texto, una llamada en microondas, no podemos ver las microondas. Las ondas de radio, una estación de radio ubicada cerca de mi casa está emitiendo una onda, entonces no lo podemos ver. Entonces, por eso decimos que acá nosotros tenemos solamente una región donde podemos percibir a estas ondas. Las ultravioleta tampoco la podemos ver, los rayos X, los rayos gamma. Estas son las ondas que tienen mayor energía. Acá, mayor energía. Los rayos X, los rayos gamma son las que tienen mayor energía. Y los que tienen menor energía, menor impacto sobre nosotros son estas. Las ondas de radio, microondas, infrarrojo. Los ultravioletas, si son nocivos, los rayos X también, los rayos gamma. Entonces acá tenemos mayor, la energía aumenta ahí, mayor energía va aumentando y acá tenemos menor energía. Acá tenemos menor energía. Entonces, como podemos observar, la energía está relacionada a la frecuencia, ¿no? A la longitud de onda. Los que tienen mayor energía, su longitud de onda disminuye. Si la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumenta, ya que son inversamente proporcionales. Las que tienen mayor longitud de onda son las ondas de radio. Sus ondas tienen mayor longitud de onda. A mayor longitud de onda, menor frecuencia. Como yo les había indicado, cada una de estas ondas está representado por una frecuencia. Y cada una de estas frecuencias se representa en base a un color. Todo ser vivo emite radiación en una determinada frecuencia. Esas frecuencias pueden ser captadas, digamos, con un satélite artificial. Podemos discriminar, procesarlo bajo las imágenes satelitales y podemos hacer uso de ellas para ver quizás la deforestación de la selva, cómo está variando. Podemos poner las longitudes entonces, el rango de longitud de la onda visible, nosotros podemos ver en un rango de longitud de onda del violeta al rojo. El violeta está entre 4 por 10 a la menos 7 metros y el rojo está en 7 por 10 a la menos 7 metros. Entonces estamos en un rango de 4 a 7 por 10 a la menos 7 metros. El rango visible respecto a las frecuencias sería así.
¿no? Como podemos ver, son inversas. En este caso, el que tiene menor frecuencia es el rojo y mayor frecuencia es el violeta. La frecuencia de las ondas rojas es de 4 por 10 a la 14, mientras que para las ondas violeta es de 7 por 10 a la 14 Hz. Veamos algunos fenómenos ondulatorios. La reflexión. Entonces, la reflexión ocurre cuando una onda cambia de medio, cuando choca con un determinado cuerpo y la onda cambia de dirección, decimos que se produjo la reflexión. Solamente la onda cambia de dirección, mas no de medio. Por ejemplo, acá yo observo que hay una onda que choca con esta frontera, ¿no? Entonces, esta vendría a ser este cuerpo, hay una onda, por este lado llega. Vamos a hacerlo de otro color. Vamos a decir que acá está esta onda. Llega por acá, esta es la onda incidente y vemos que esta onda se refleja. Entonces tengo una onda incidente y una onda reflejada. Se ha reflejado. ¿Eso qué significa? Que esta superficie está actuando como si fuera un espejo. Este es un espejo. Entonces, acá nosotros decimos que se cumple el fenómeno de reflexión porque la onda ha cambiado de dirección, pero no ha cambiado de medio. No ha cambiado de medio. ¿Qué se cumple en esta? ¿Qué es lo que se cumple? Nosotros decimos que cada una de las ondas forma un ángulo con la normal. La onda incidente forma un ángulo de incidencia. La onda reflejada forma un ángulo reflejado. Entonces se cumple que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. ¿Ya? Esa es la ley de reflexión. Entonces acá nosotros podemos hablar también acerca de la refracción. El fenómeno de refracción es cuando la onda cambia de dirección, pero también cambia de medio. La onda pasa de un medio a otro. Entonces, por acá nosotros tenemos el medio 1 con su índice de refracción, el medio 2 con su índice de refracción. Entonces, acá nosotros tenemos, esta es la frontera entre los dos medios, hay una normal perpendicular a esta frontera, esa es la normal. Tengo la onda incidente, se refleja, parte de la onda se refleja y esta otra se refracta. Entonces, el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado son iguales, teta 1, teta 1. Esta es la onda refractada. Entonces, este angulito es el ángulo refractado, teta 2. Entonces, podemos decir acá, podemos decir acá, por ejemplo, esta es la onda incidente y esta es la onda refractada. Entonces, esta onda incidente tiene su rapidez, tiene su longitud de onda y tiene su frecuencia, ¿ya? Cada una de ellas. Entonces, esta onda refractada tiene su rapidez, tiene su longitud de onda y tiene su frecuencia. Entonces, ¿qué se cumple? Nosotros decimos que se cumple que la rapidez de una onda depende del medio. Entonces, la rapidez de la onda en el medio 1 va a ser diferente en el medio 2. La rapidez y la longitud de onda dependen del medio. Estas dos dependen del medio. Mientras que la frecuencia
de la onda incidente y de la onda refractada es constante. La frecuencia no depende del medio. ¿De qué depende la frecuencia? Recuerda que hay una fuente que está generando esa onda. Puede ser en este caso, puede ser una linterna, un foco, esas producen la onda. Entonces, la frecuencia depende de la fuente. ¿Ya? La frecuencia depende de la fuente, no del medio. Podemos aplicar la ley de Snell, que el ángulo de incidencia multiplicado por su seno va a ser igual al índice de refracción del medio 2 multiplicado por el seno del ángulo refractado. Eso es. Esa es la ley de refracción. Entonces podemos seguir resolviendo esa ecuación. Recuerda que el índice, recordar que el índice de refracción es igual ¿a quién? Es igual el índice de refracción. El índice de refracción es igual a C sobre la rapidez. Entonces podemos reemplazar acá y tenemos el índice de refracción del medio 1, C sobre la rapidez 1, multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, es igual al índice de refracción 2, que es C sobre la rapidez de 2, multiplicado por el seno del ángulo refractado. C y C se cancela y tenemos la relación de los senos respecto a los ángulos, cómo se comportan en relación a su rapidez. Podemos seguir resolviendo. Recuerda que la rapidez, ¿cómo se escribe la rapidez? Recordar que la rapidez es longitud de onda por la frecuencia. Entonces, seno sobre la rapidez, longitud de onda, frecuencia. Seno del ángulo refractado es rapidez, longitud de onda y frecuencia. Podemos simplificar la frecuencia, ya que la frecuencia es constante. Y de esta forma vamos a obtener una relación entre el seno del índice de refracción respecto a su longitud de onda. De la misma forma, el seno del ángulo refractado en relación a su longitud de onda. Ahí está. A partir de la ley de Snell. Otro fenómeno ondulatorio es la interferencia. La interferencia es una superposición de ondas. En esta superposición de ondas, la onda puede aumentar o puede anularse. Entonces tengo una interferencia constructiva, la que va a generar una onda de mayor amplitud, una onda de máxima amplitud. A eso se le llama onda constructiva. Pero también tenemos una onda destructiva. ¿Qué significa eso? Que dos ondas se van a superponer de tal forma que van a obtener una amplitud nula, una cancelación. La difracción. En el fenómeno de difracción, la onda, dice, es el cambio de dirección de una onda que no se debe a la reflexión ni a la refracción. Entonces, en el fenómeno de difracción, la onda cambia de dirección, pero eso no se da
por la reflexión ni la refracción. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar acerca de las ondas que se forman en un lago, ¿ya? Entonces, acá hay unas ondas que se forman en un lago y cuando chocan con estos obstáculos, acá hay una rendija, una puerta, se van a formar otras ondas que se van a ir propagando. Entonces, ahí tenemos el fenómeno de difracción debido a esta apertura, ¿no? Entonces, nosotros decimos que inicialmente esta onda tenía una longitud, pasa por una abertura que tiene un largo A y en base a esta abertura se van a obtener su longitud de onda. Entonces, la abertura es muy importante ya que van a definir la longitud de las ondas posteriormente. La medida de la abertura es mucho mayor respecto a la longitud de onda. Otro fenómeno ondulatorio es la polarización. Esta polarización es propio de todas las ondas transversales. ¿En qué consiste? Consiste en eliminar todas las direcciones de vibración para que la onda solamente se proyecte en una dirección, en un sentido. Por ejemplo, si nosotros hablamos acerca de la luz, una onda luminosa no polarizada. Ahí está. Esta es una onda no polarizada, o sea, tiene tanto el campo eléctrico como el campo magnético, vibran perpendicularmente, pasa por este filtro que se le llama polarizador y cuando sale vemos que va a vibrar en una sola dirección. Mira acá, antes de pasar por el polarizador vibra en varias direcciones. Pasa por el polarizador y la onda, que se llama onda polarizada, va a vibrar en forma lineal. Sube, baja, sube, baja. Entonces, ese es el funcionamiento del polarizador. Entonces, este fenómeno de polarización es propio de las ondas transversales. La dispersión. En este caso de la luz hablamos, es la descomposición de la luz natural, la luz blanca, en colores que componen lo que nosotros llamamos el arco iris. Entonces choca con un prisma y observamos que la luz se dispersa, se descompone de lo que era blanco a muchos colores. Para eso tenemos que tener un prisma, ¿no? Choca la luz blanca y se descompone. Entonces, miren la descomposición de la luz blanca en ondas, en varias ondas. Podemos hablar acerca de la dispersión de la luz. Esta dispersión se mide con este ángulo delta. Tenemos los ángulos de desviación, se podría decir, tanto del rayo rojo, anaranjado, amarillo, respecto a la dirección inicial de la luz. El que tiene mayor dispersión vendría a ser el rayo rojo. El rayo rojo es el que tiene menor dispersión y el que está más abierto, mayor desviación, vendría a ser el violeta. Entonces, eso es respecto a las ondas electromagnéticas, respecto a los fenómenos electromagnéticos. Entonces, vamos a ver
algunos ejercicios relacionados a esta parte del tema. Revisemos nuestro ejercicio número 1. En este ejercicio número 1 nos hablan acerca de el pueblo de Juli, que se le denomina la Gran Roma de América, ubicada en el distrito Chucuito de Puno, se inauguró una estación de radio, Terranova. Esta estación de radio se sintoniza en una frecuencia de 1200 kilowatts, ¿no? Kilohertz. Y me piden que determine la longitud de la onda. Entonces ahí nosotros tenemos una onda de radio. Esta onda de radio se caracteriza por tener una frecuencia. La frecuencia es de 1200 kilohertz. Con esa información necesito determinar la longitud de onda. Entonces, tenemos por acá, ahí está mi estación. La antena emite una frecuencia. Recuerda que para todas las ondas electromagnéticas se cumple que su rapidez es c. Ya sabemos cuánto vale c, es la rapidez de la luz. Despejamos y ya tenemos la longitud de onda. La rapidez de la luz es 3 por 10 a la 8, longitud de onda, lo quiero calcular. La frecuencia 1200 kilohertz. Hacemos los cálculos y tenemos una longitud de onda de 250 metros. Esa es la longitud de onda. ¿Preguntas, chicos? Ejercicio 1. En el ejercicio número 2, en la figura me dan dos espejos que están formando un ángulo alfa y sobre estos espejos va a incidir un rayo. Y este rayo choca por este espejo, digamos espejo 1, y luego se refleja en este espejo 2. Me piden que determine el ángulo beta. Hay que calcular el ángulo beta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, tenemos por acá, este es el rayo que incide. Esta es la onda incidente. Y por este lado se refleja. Esta es la onda reflejada. Entonces, por el fenómeno de reflexión, nosotros decimos, este espejo 1 tiene una normal que separa a las dos ondas. Esa es la normal 1. La onda incidente forma un ángulo de incidencia. Digamos que esto es teta. Este ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo reflejado. Entonces, este también es teta. Lo mismo, por este otro lado, acá hay otro, ¿no? Esta es otra onda que va a pasar, incide y por este lado se refleja. Entonces acá tengo, para este espejo 2, tiene su normal también. Esta es la normal 2. Entonces
Esta es la onda incidente, que le puedo poner alfa, y este es el ángulo reflejado, le puedo poner alfa también. Ángulo de incidencia, ángulo reflejado iguales. Entonces, ¿qué observo por mi curso de trigonometría? Quiero hallar beta. ¿Mm? Entonces tú dices, pues, profesora, acá yo tengo un triangulito. Ahí está. Este es mi ángulo que me están diciendo beta. Este es beta. Pero este ángulo es 2 teta. Este ángulo es 2 alfa. Entonces tú dices, la suma de dos ángulos internos me da un ángulo externo. 2 teta más 2 alfa es beta. Factorizamos el 2. Teta más alfa es beta. Entonces, para determinar el valor de beta, porque eso es lo que me dicen, necesito saber cuánto vale esta suma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Mm? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si tú te fijas las alternativas están en función de este ángulo A, ¿no? Ángulo A es. Entonces vamos a hacer, ¿qué hacemos? Esto es teta, entonces todo esto es 90. ¿Eso qué significa? Que este angulito de acá será 90 menos teta. Todo esto de acá es 90. Eso significa que este angulito de acá es 90 menos alfa. Entonces acá tú tienes un triángulo donde este vale A, este vale 90 menos teta y este es 90 menos alfa. Acá le voy a poner 1. La suma de los ángulos internos es igual a ¿cuánto? A 180, ¿no? Entonces tú dices 90 menos teta más A más 90 menos alfa es igual a 180. Por este lado tengo 100. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces tengo acá 180 más A. Puedo factorizar el menos. Y acá tengo teta más alfa. Igual a 180. Se cancela 180 y tienes que A es igual a teta más alfa. Ecuación 2. Entonces pones la ecuación 2, lo reemplazas en la ecuación 1. Decíamos 2 teta más alfa es igual a beta. Pero teta más alfa es A. Entonces 2 veces A es igual a beta. Y esa es mi respuesta. Preguntas, chicos, los escucho, los leo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con los ejercicios? Ejercicio 1, ejercicio 2, consultas. Vamos, chicos, estamos ya por terminar el ciclo. ¿Consultas por ahí? Todo claro, me dicen muy bien, entonces, muy bien, chicos. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Está. Entonces continuamos con la teoría.
Entonces, ahora vamos a hablar acerca de óptica. Cuando nosotros hablamos acerca de óptica geométrica, vamos a hablar acerca de espejos, de lentes y de las imágenes que se forman en ellas. La imagen que se forma en ellas va a depender del tipo de espejos. Mira, por ejemplo, acá yo tengo un espejo plano. Cuando yo muevo el objeto, la imagen también cambia. Mira, alejo, acerco, ¿cómo cambia la imagen? Lo mismo ocurre en los espejos esféricos. Tenemos tipos de espejos esféricos, ¿no? Entonces, la posición es importante del objeto, ya que esto te permite quizás cambiar de tamaño a la imagen o también de a veces invertirlo, ¿no? De invertirlo. La imagen también se puede invertir. Entonces, de eso vamos a hablar. Empezamos entonces hablando acerca de el fenómeno de reflexión, que ya lo habíamos visto ya, que el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado son iguales, siempre y cuando la onda eh, no cambia de medio, ¿no? Este es el fenómeno de reflexión. Hemos visto también la ley de refracción, que ocurre cuando la onda cambia de medio. La onda cambia de medio. Hemos visto que este ángulo de refracción depende de si esta reflexión es total o parcial. Entonces podemos ver por acá. Hay un ángulo crítico. Este ángulo crítico es el ángulo de incidencia que va a producir un ángulo de refracción de 90. Entonces acá yo tengo dos medios. Para que haya refracción tiene que haber dos medios. Por acá yo tengo la normal. Este es la onda incidente, por lo que, y ahí está la refracción. Este es el ángulo de incidencia y este será el ángulo refractado. Acá puedo observar que el índice de refracción del medio 1 es mayor al medio 2. Entonces, en el segundo caso tengo una refracción que ha sido producido por un ángulo crítico. Si yo tengo un ángulo de incidencia conocido como ángulo crítico, voy a obtener un ángulo de refracción de 90. Entonces, para obtener el ángulo crítico, la refracción es de 90. Por este otro lado, tengo una que la onda no se ha refractado, la onda no cambia de medio, solamente se ha reflejado, una reflexión total. Esa reflexión total se da cuando el ángulo de incidencia es mayor al ángulo crítico. ¿Ya? No hay que olvidarnos eso. Entonces, que cuando me hablan acerca de ángulo crítico, el ángulo de refracción va a ser de 90 grados. ¿Ya? Y ahí podemos aplicar la ley de Snell y podemos calcular, determinar la velocidad o la longitud de onda dependiendo a lo que nos solicite el ejercicio. Entonces el seno del ángulo crítico, puedo aplicando la ecuación de Snell, va a ser la relación de los índices. El índice de refracción del medio 1 respecto al índice de refracción del medio 2, mejor dicho, respecto al índice de refracción del medio 1.
Revisemos en relación a esto el ejercicio número 6. A ver, hay que revisar el ejercicio 6. Tenemos el ejercicio número 6, entonces, en este ejercicio número 6 me hablan acerca de un ladrón de joyas. Este va a ocultar un diamante en el fondo de una piscina, una alberca, y de tal forma que para poder, para que no lo puedan ver, este diamante lo va a cubrir con una balsa circular, cuyo diámetro es D, como se muestra en la figura. Eh, el diamante se encuentra a una profundidad de 3,5 metros. Me piden que determine el mínimo diámetro que tiene que tener esta balsa para de tal forma no permita ver al diamante. No se permita ver al diamante. Entonces, ese es el diamante. Entonces yo quiero calcular este diámetro. Este será el radio, entonces delimitamos. Ahí está. Esta es la altura. Esta es la profundidad, 3,5. Está por acá. Este sería la mitad del diámetro. Si yo le coloco acá un ángulo beta, este también va a ser beta por ángulos alternos internos. Ahí está. Y de esta forma yo puedo decir lo siguiente. Este es el diamante, pues este diamante va a emitir una luz, ¿no? Por acá brilla, el diamante brilla de por sí. Entonces acá esta es una onda incidente, está la onda incidente, y esta no se va a ver, no, por acá por fuera no va a brillar. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta es la onda, va por esta dirección. Acá se ha producido una refracción, ¿no? Producido por este ángulo crítico. El ejercicio dice que no se va a ver. Entonces, nosotros aplicamos la ley de Snell, que indica que el índice de refracción del medio 1, ahí está, esa es la normal, el índice de refracción del agua multiplicado por el seno de incidencia, que es beta, va a ser igual al aire, porque esto es agua, y por acá está el aire, pues. Multiplicado por el seno del ángulo refractado, que en este caso es 90. Reemplazamos y tenemos el índice de refracción del agua es 4/3. Tengo 4/3 por el seno de beta va a ser igual al índice de refracción del aire, que es 1, por el seno de 90, que también es 1. Por lo que podemos decir que el seno de beta es igual a 3/4. 3/4. Entonces yo puedo colocar, pues acá se había formado mi triangulito. Este era beta, este es 90. Y como me dice que seno de beta es 3/4, o sea, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, 4. Entonces, nosotros podemos aplicar este Pitágoras y puedes decirme cuánto es esto, ¿no? ¿Cuánto será? Entonces tú dices hipotenusa por Pitágoras. 4 al cuadrado, hipotenusa al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más x al cuadrado.
Tengo 16 es igual a 9 más x al cuadrado. Pasa a restar, tengo 7, o sea, x vale raíz de 7. Esto es 7, ¿no? 7. Pero yo tengo acá este triángulo más grande, en este triangulito más grande, que acá te decían que era beta, esto es 3,5 y esto es de medios. Entonces acá yo puedo decir, podemos decir que la tangente de beta, ¿a qué es igual? A d medios, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, 3/5. Pero la tangente de beta, acá yo puedo ver que la tangente de beta es 3/7, ¿no? ¿Todos de acuerdo? 3/7. Entonces nosotros ya podemos decir cuánto vale D. ¿Cuánto vale D? ¿Cuánto vale D, chicos? ¿Cuánto vale D? De acá nosotros podemos decir que de medios, acá es raíz de 7 mejor. Este es raíz de 7, ¿no? Este es raíz de 7. Y está. Entonces, ¿cuánto vale D? Nosotros despejamos, vamos a obtener que D va a ser igual a... ¿Cuánto vale D? 3 raíz de 7. 3 raíz de 7. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿no? Y como nosotros ya sabemos que raíz de 7 es 2,6, eso es igual a 7,8 metros. 7,8. ¿Estamos bien, chicos? ¿Consultas? Los escucho, los leo. ¿Consultas hasta ahí? El ejercicio 6. ¿Se entendió? ¿Cómo vamos, chicos? Ejercicio 6. Ok, entonces podemos continuar. Vamos a continuar. Continuamos entonces. Ahí está. Entonces continuamos con la teoría. Entonces no te olvides, en ese ejercicio 6 me decían que el diamante no se tenía que notar. Entonces, el diamante emite un brillo. Entonces, este brillo que se produce en el agua no tiene que salir del agua. Entonces, si no sale del agua, es que se queda ahí el ángulo de incidencia tiene que ser un ángulo crítico para que se obtenga como ángulo refractado 90. Espejos. Tenemos tipos de espejos. Tenemos el espejo plano. ¿Cuál es la característica de un espejo plano? Un espejo plano es una superficie pulida, reflectante,
Entonces la luz se refleja para formar a la imagen. Entonces tengo el espejo, este es el objeto y la imagen. Se llama imagen virtual porque está atrás del espejo. El objeto es el rayo de incidencia y se va a reflejar en la misma dirección, en la misma dirección en sentido opuesto. Ese es el rayo 1. Por este otro lado hay otro rayo que incide y se refleja. Rayo 2. Si nosotros proyectamos los rayos de incidencia, podemos proyectar el rayo de incidencia y el rayo reflejado, podemos obtener a la imagen. Entonces, para poder obtener a la imagen, lo que yo tengo que hacer es proyectar los rayos reflejados. El rayo reflejado se encuentra en el eje X, el rayo reflejado se encuentra oblicuo, ahí está la intersección, ahí está la imagen. Los rayos reflejados no se intersectan, lo que se intersecta es la proyección. La imagen virtual se forma por la proyección de los rayos reflejados. ¿Qué podemos observar? El objeto se encuentra a una distancia del espejo, que le vamos a representar por S sub 0. S sub 0 me representa la distancia del objeto al espejo. También tenemos la distancia de la imagen al espejo, que lo vamos a representar por S sub I. El objeto tiene una altura, la imagen tiene una altura. En un espejo plano se cumple que la distancia del objeto es igual a la distancia de la imagen al espejo. También se cumple que la altura del objeto y la altura de la imagen son iguales. Entonces, no te olvides de eso. Las características de un espejo plano. Tenemos los espejos esféricos. Un espejo esférico puede ser de dos tipos, espejo cóncavo o también llamado convergente. Este espejo cóncavo o convergente, su nombre lo dice, convergen, los rayos reflejados convergen en un punto llamado foco del espejo. Entonces ahí, por ejemplo, tengo un espejo cóncavo, son espejos esféricos, entonces tiene la cara de la concavidad, tiene su eje, el centro, tiene su vértice y el foco. Están dentro del espejo, dentro. Entonces nosotros decimos por acá un rayo incide y se refleja. Todos los rayos que se reflejan van a pasar por el foco. Todos los rayos que se reflejan pasan por el foco. Por eso se dice que convergen. Mientras que los espejos convexos o también llamados divergentes, los rayos reflejados, los rayos reflejados no convergen. Entonces, para que convergen, nosotros vamos a trabajar con la proyección. Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, la cara de la concavidad y observo que el centro, el vértice y el foco no están dentro, ¿no? Mira, ahí está el eje. Entonces, por este lado, incide. Mira, los rayos que inciden no están dentro del vértice del centro. Entonces, este es el primer rayo que incide. Se refleja. Entonces, nosotros vamos a, para poder hallar la intersección de los rayos reflejados, vamos a trabajar con la proyección, ¿ya? Entonces, por acá, este rayo se proyecta y como si pasara por el foco. Otro rayo se refleja. Si nosotros proyectamos los rayos reflejados, esos rayos reflejados van a pasar recién así por el foco, la proyección.
Por eso decimos que divergen a partir del foco. Para todos los espejos esféricos se cumple que tienen un radio. Espejos esféricos tienen radio. El radio es la distancia entre el vértice y el centro. Distancia entre el vértice y el centro es ese radio. Entonces, del foco al vértice se le llama frecuencia, se le llama foco, ¿no? Distancia focal. Entonces, acá nosotros tenemos del centro al vértice radio. Entonces, del centro al foco, ahí tenemos la distancia focal. La distancia focal es equivalente a la mitad del radio. Para todos los espejos esféricos, la distancia focal es del foco al vértice. Esa es la distancia focal y es equivalente a la mitad de radio. Lo que a nosotros nos interesa es cómo podemos formar, cómo se forman las imágenes en los espejos, tanto cóncavos como no. Entonces acá vamos a ver la imagen en un espejo cóncavo. Entonces por este lado, el objeto, el centro, el foco y este es el vértice. Entonces, este objeto lo puedo colocar a la izquierda del centro, primera posición. Segunda posición del objeto puede estar en el mismo centro. Tercera posición puede estar entre el centro y el foco. Cuarta posición puede estar en el foco. Quinta posición del objeto puede ser entre el foco y el vértice. Entonces son 5 posibilidades. Entonces hemos visto que la imagen dependía de la posición del objeto. Entonces, este objeto tiene 5 posibles posiciones. Esas 5 posibles posiciones van a generar 5 posibles imágenes que dependerán de la posición exacta del objeto. Entonces, para este primer caso, vamos a ver qué sucede cuando el objeto se encuentra a la izquierda del centro. Entonces, para poder formar la imagen, tengo que trazar por lo menos 3 rayos. El primer rayo es un rayo que pasa paralela al eje. Entonces, cuando el rayo incide, se refleja. Y cuando se refleja, pasa por el foco. Pasa por el foco. No te olvides que el espejo cóncavo convergen, todos los rayos reflejados convergen en el foco. El segundo rayo es un rayo que pasa por el mismo foco. Cuando el rayo pasa por el mismo foco, decimos que se refleja en dirección opuesta al eje. O se refleja paralela al eje. El tercer rayo es un rayo que pasa por el centro. Este rayo, cuando pasa por el centro, se refleja en dirección opuesta. La intersección de estos 3 rayos te va a dar la ubicación exacta de la imagen. Entonces, acá está la intersección. Entonces, acá está la imagen. Esta es la imagen. Como podemos observar, es una imagen que es invertida. Imagen invertida. Real. Recuerda que en un espejo siempre vas a tener una zona real y una zona virtual. Para un espejo cóncavo, el objeto siempre está en la zona real. Este lado, este lado de acá le llamamos zona virtual. Entonces, como la imagen pertenece a la zona real, decimos que la imagen es real.
Puedo decir que la imagen es invertida, mira, está a punta abajo, invertida. También puedo decir que la imagen es de menor tamaño. Entonces, ¿cuáles son las características de un objeto que se encuentra a la izquierda del centro de un espejo cóncavo? ¿Qué imagen te va a generar? Te va a generar una imagen real, una imagen invertida y de menor tamaño que el objeto. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Entonces, les había dicho que hay 5 posiciones del objeto. Yo les hice la posición 1 cuando el objeto está a la izquierda. Ahora ustedes, como practicando, lo van a hacer en la segunda posición, que el objeto esté en el centro. Tercera posición, que esté entre el centro y el foco. Cuarta posición, que esté en el foco. Y quinta posición, entre el foco y el vértice. A ver, ¿qué imagen les produce? No te olvides que para poder hallar la imagen necesitas por lo mínimo 3 rayos. Entonces tienes, por ejemplo, ahí está, miren, la distancia del objeto al vértice, distancia del objeto. De la imagen al vértice, distancia de la imagen. Tienes las alturas del objeto y de la imagen. Entonces, el primer rayo es un rayo paralelo al eje y pasa por el foco. El segundo rayo es un rayo que pasa por el foco y se refleja paralelo al eje. Finalmente, el tercer rayo es un rayo que pasa por el centro y se refleja en sentido contrario. Entonces, no te olvides cómo dibujar estos 3 rayos que no van a cambiar. Entonces, podemos observar que en el espejo cóncavo se ha formado una imagen. Recuerda que un espejo cóncavo puede formar imágenes reales, ¿no? Pero también puede formar imágenes virtuales. Un espejo cóncavo forma imágenes reales y también virtuales. ¿De qué va a depender? Va a depender de la posición del objeto. Para el caso que hemos visto, la imagen resultó ser real invertida. A ver, si el objeto se encuentra en el foco, entonces estamos viendo el cuarto caso, ¿no? El cuarto caso estamos haciendo acá. El cuarto caso en la posición, la cuarta posición del objeto sería si se ubica en el foco. Ahí está, en el foco se encuentra el objeto. Entonces voy a determinar, voy a dibujar la imagen, ¿ya? La imagen. Entonces ahí yo tengo el objeto. Para trazar, para poder ubicar a la imagen, tengo que trazar por lo menos 3 rayos. Trazamos el primer rayo, un rayo que era paralelo al eje. Ahí está. Y se reflejaba. ¿Cómo se reflejaba? ¿Te acuerdas? El primer rayo. Mira, ahí está. Vamos a retroceder. Ahí está el primer rayo paralelo al eje. Y cuando se refleja, pasa por el foco. Entonces, este rayo tiene que pasar por el foco. Ahí está. Ese es el primer rayo. El segundo rayo era un rayo que pasaba por el foco, pero en este caso no lo puedo dibujar porque el objeto justo está en el foco. Entonces vamos con el tercer rayo. El tercer rayo es un rayo que pasa por el centro y cuando se refleja en dirección opuesta. Ahí está. Como puedes observar, estos rayos reflejados nunca se van a intersectar, ¿no? Esta es la zona, no te olvides, una zona real. Acá está la zona virtual. Entonces, en la zona real,
en la zona real, estos rayos reflejados no se van a intersectar, pero si nosotros lo proyectamos, lo alargamos, estos rayos reflejados lo vamos a alargar y vamos a observar que en la región, en la zona virtual, se van a llegar a intersectar, ¿no? Entonces podemos decir acá, por ejemplo, que tanto el rayo reflejado, los dos rayos reflejados no se intersectan, son paralelos. Por lo que podemos decir que cuando el objeto se encuentra en el foco, no forma imagen. Entonces, los espejos cóncavos pueden formar una imagen real, pueden formar una imagen virtual o simplemente no forman imagen. Depende de la posición del objeto. Si el objeto está en el foco, no forman imagen o puedo indicar que la imagen es infinita, porque no sé en qué momento se van a intersectar, es infinita. No te olvides eso. La distancia del objeto al vértice se le llama distancia del objeto, pero también puedo decir que esta distancia del objeto es la distancia focal, ¿no? La distancia focal. Entonces, no te olvides que el espejo cóncavo no siempre forma imágenes, depende de la posición del objeto. Por último, podemos indicar la quinta posición del objeto. ¿Cuál era la quinta posición del objeto? Cuando el objeto está entre el foco y el vértice. ¿Qué tipo de imagen forma el objeto cuando está entre el foco y el vértice? Para eso hay que trazar nuestros rayos. El primer rayo me sirve, que es un rayo paralelo al eje, ahí está, y cuando se refleja, pasa por el foco. El segundo rayo era un rayo que pasaba por el foco, ahí está, y cuando se refleja, ahí está el tercer rayo, pasa en dirección opuesta. Entonces el tercer rayo es un rayo que pasa por el centro y cuando se refleja pasa en dirección opuesta. Estos rayos reflejados no se intersectan en la zona real. Esta es la zona virtual. Entonces, pero si nosotros lo proyectamos, estos rayos reflejados se van a intersectar en la zona virtual. Y la imagen será virtual. ¿Ven? Imagen virtual y de mayor tamaño. Entonces, por eso decimos que los espejos cóncavos pueden formar una imagen real o también virtual o tampoco pueden formar imagen. ¿De qué va a depender? De su posición. ¿Qué posiciones tiene el objeto? 5 posiciones, profesora, son 5. No te olvides, son 5 posiciones. En este caso, solamente yo les he indicado 3 posiciones. Las otras 2, ustedes lo pueden hacer. Pero esas son las... ¿Alguna consulta, chicos? Profesora, una consulta. En el quinto caso, ¿cómo dijo que era la imagen? Esta es la quinta posición, ¿ya? La quinta posición es cuando el objeto está entre el foco y el vértice. Recuerda que en los espejos cóncavos, el objeto siempre va a estar en la zona real, mira. Zona real, zona real. Y en la zona real siempre está el centro, el foco y el vértice. En los otros casos también hemos visto. Ahí está. Entonces no te olvides, el objeto siempre está en la zona real. El centro, el foco y el vértice también están en la zona real. Para que tú ubiques a la imagen, tienes que trazar 3 rayos. Los rayos principales son estos. El primer rayo es un rayo paralelo al eje, este es el eje óptico, ¿ya? Todo esto es el eje
óptico. El segundo rayo pasa por el foco y cuando pasa por el foco se refleja paralelo al eje. El tercer rayo es un rayo que pasa por el centro. Cuando pase por el centro, el rayo que se refleja se va a reflejar en sentido opuesto. Esos son los tres rayos. Entonces, este objeto puede estar a la izquierda del centro, primera posición. La segunda posición sería en el centro. La tercera posición puede estar en el centro y el foco. La cuarta posición es en el mismo foco. Quinta posición es entre el foco y el vértice. Entonces, es eso. Depende de la posición del objeto para indicar el tipo de imagen. Si la imagen se encuentra en esta región, se le llama real. Si la imagen está en esta otra región, se le llama virtual. Entonces, en el quinto caso, que estamos viendo, esa es la quinta posición. En la quinta posición es cuando el objeto está entre el foco y el vértice. ¿Qué tipo de imágenes forma? Estamos viendo acá. ¿Qué tipo de imagen? Entonces acá veo que el objeto está entre el foco y el vértice. Entonces lo primero que se trazó es el primer rayo, un rayo paralelo al eje. Y cuando se reflejaba, ¿cómo lo hacía? Pasando por el foco. El tercer rayo es un rayo que pasa por el centro, mira. Pasa por el centro y se refleja. Cuando se refleja, tiene que hacerlo en sentido contrario. Vemos que estos son los rayos reflejados. No se intersectan. Como no se intersectan, ¿qué hacemos? Lo proyectamos. La proyección de los rayos se van a intersectar en la zona virtual. Entonces, te va a dar una imagen virtual. Entonces, la imagen virtual está formado por las proyecciones de los rayos reflejados. Entonces, para este caso, ¿qué puedo indicar? Que esta imagen es virtual porque se encuentra en la zona virtual. Esta imagen, mira, observa, esta imagen es de mayor tamaño y también podemos decir derecha porque está en el mismo sentido. Invertida sí sería al revés, ¿no? Eso es lo que podemos indicar. ¿Consultas? Profesora, ¿y a qué se refiere con imagen en el infinito? Imagen infinito porque mira, como puedes observar acá, los rayos reflejados no se intersectan, ni en la zona real ni en la zona virtual. Entonces yo puedo decir que no se intersectan o también puedo decir que quizás se intersecten en algún momento, ¿no? En el infinito. Por eso acá lo ponen imagen en el infinito. En el infinito se podrían formar o no, ¿ya? Entonces, una pregunta podría decirte, ¿los espejos cóncavos solo forman imágenes reales? Tú dices, eso es falso, porque los espejos cóncavos pueden formar imagen real como también imagen virtual. ¿De qué depende? Depende de la posición del objeto. Los espejos cóncavos siempre forman imagen, no siempre, depende dónde esté el objeto. Porque si el objeto se encuentra en el foco, como tú puedes observar, estos rayos reflejados no se intersectan porque son paralelos. Si no se intersectan, no forman imagen. O puedo decir en el infinito porque no se comprueba nada, pues, en el infinito. ¿Consultas, chicos? Entonces, tenemos ahí esas características. Podemos ver ahora acerca del espejo convexo. Entonces, ¿cómo era la forma de un espejo convexo? Este es un espejo convexo. El objeto, podemos poner, este objeto siempre está en la zona real. Esta es la zona real. Entonces, no te olvides, el objeto para un espejo esférico, el objeto siempre está en la zona real.
Por lo tanto, esta será la zona virtual. Entonces, ¿qué puedo observar? Que el vértice, el foco, el centro pertenecen a la zona virtual. Entonces, este objeto, yo te pregunto, ¿este objeto se podría ubicar en el foco? ¿El objeto se podría ubicar en el foco del espejo convexo? No, porque el objeto no puede estar en la zona virtual. El objeto puede estar entre el vértice y el foco, tampoco, porque recuerda que el objeto solamente se ubica en la zona real, ¿ya? Por lo tanto, ¿dónde se va a formar imagen? Solamente acá. Entonces nosotros decimos que el espejo convexo solo forma imágenes virtuales. El espejo convexo siempre, mira, ahí está la palabrita, siempre forma imagen virtual. Siempre. No importa la posición del objeto, ¿no? Puede estar más cerca, más lejos del espejo, pero siempre va a formar una imagen virtual, porque no hay posibilidad que el objeto esté en el foco o en otra posición. Entonces, trazamos nuestros rayos. El primer rayo era un rayo paralelo al eje y cuando se reflejaba, pasaba por el foco. Pero no te olvides que el espejo convexo, en el espejo convexo, la proyección de los rayos reflejados pasa por el foco, la proyección, ¿ya? El segundo rayo es un rayo que pasa por el foco, por el centro y se proyecta en dirección opuesta. Ahí está. Tercer rayo es un rayo que pasa por el vértice y se refleja. Si nosotros proyectamos los rayos, la intersección de los rayos proyectados, ahí está, te va a dar la ubicación de la imagen. Esa es la imagen. Entonces, no te olvides, una imagen, si es virtual, se va a formar. Toda imagen virtual se forma por la proyección de los rayos reflejados. Toda imagen virtual se forma por la proyección de los rayos reflejados. ¿Qué puedo decir de esta imagen? Puedo decir que es una imagen virtual de menor tamaño derecha. Eso es imagen. Tengo la distancia del objeto al espejo. Tengo la distancia de la imagen al espejo. Tengo las alturas del objeto, la altura de la imagen. Entonces ahí tenemos los rayos que hemos trazado. El primer rayo es un rayo paralelo al eje y la proyección pasa por el foco. El segundo rayo está dirigido al centro y se refleja en dirección opuesta. El tercer rayo es un rayo que incide, pasa por el vértice, se refleja. La proyección de todos estos rayos reflejados te da la ubicación exacta de la imagen. No te olvides que un espejo convexo siempre forma imagen virtual. Entonces, podemos ubicar de esa forma, ¿no? Para poder ubicar a la imagen, tengo que trazar 3 rayos. Y respecto a esos 3 rayos, dibujamos a la imagen y de esa forma vamos a indicar qué tipo de imagen es, si es real, si es virtual, si es de mayor tamaño, si es invertida, si es derecha, dibujando. Pero también lo podemos hacer aplicando la ecuación de los espejos. Esta es la ecuación de los espejos en relación a las inversas de la distancia del objeto, de la distancia de la imagen y de la distancia focal. Esta ecuación se cumple para los espejos esféricos, ya sea cóncavo, ya sea convexo. Entonces, para aplicar esta regla, para aplicar esta ecuación, necesito tener en cuenta la regla de signos, ya que acá no es necesario que tú lo dibujes, solamente tienes que tener en cuenta la regla de los signos.
¿Cuáles son esas reglas de los signos? Vamos a ver acá. La regla de los signos me dice que, por ejemplo, de la distancia focal. Esta distancia focal puede ser positivo como negativo. Si la distancia focal es positiva, se trata de un espejo cóncavo. Si la distancia focal es negativa, se trata de un espejo convexo. Entonces, es importante en la ecuación anterior que les puse, tengo que tener en cuenta el signo. Si te habla un espejo cóncavo, entonces en la ecuación le pones signo más. Un espejo convexo, entonces le pones con signo menos. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, también decimos que la distancia del objeto siempre es positivo. O sea, esta distancia del objeto siempre va a ser positivo. La altura del objeto también siempre es positiva. La distancia de la imagen puede ser positiva o también puede ser negativa. Entonces, ¿de qué va a depender? Si la imagen es real, o sea, si la imagen se encuentra en la zona real, es positiva. Y si la imagen se encuentra en la zona virtual, consideramos negativa. ¿Ya? Entonces, no te olvides eso. Entonces, en esta ecuación ya sabemos ya. Entonces, esta distancia focal puede ser positiva como también puede ser negativa. La distancia focal te va a indicar si el espejo es cóncavo o convexo. Si la distancia focal es positiva, hablamos de un espejo cóncavo. Si la distancia focal es negativa, será un espejo convexo. También hemos dicho que esta distancia del objeto siempre es positiva. Siempre positiva. La distancia de la imagen, acá lo vamos a poner, la distancia de la imagen puede ser positiva como también puede ser negativa. Si la distancia de la imagen te sale positiva, hablamos de una imagen real. Si la distancia de la imagen te sale negativa, la imagen es imagen virtual, ¿ya? Imagen virtual. Eso hay que tener en cuenta. También hablamos acerca del aumento. Recuerda que los espejos pueden generar un aumento en la imagen. El aumento lo podemos hallar en relación a los tamaños, en relación a la altura de la imagen con respecto a la altura del objeto. Pero también podemos indicar que este aumento también lo puedo escribir como relación de la distancia de la imagen respecto a la distancia del objeto, pero anteponiéndolo el signo menos. Entonces, no te olvides que esta distancia, este aumento te puede salir positivo como negativo. ¿Qué significa que te salga positivo? Entonces, acá, si me sale positivo el aumento, mira, acá el aumento puede salir positivo. Si el aumento te sale positivo, es porque la imagen es derecha. Y si el aumento te sale negativo, es porque la imagen va a ser invertida. Entonces hay que tener en cuenta esta regla de signos para poder aplicarlo. ¿Se entendió, chicos? Ahí está. Entonces, hay dos formas de calcular. El aumento es la altura de la imagen sobre la altura del objeto o menos distancia de la imagen respecto a la distancia del objeto. Cualquiera de las dos formas.
Y está, chicos. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios en relación a los espejos. Entonces a veces no es necesario dibujar el espejo. De frente puedo aplicarle esta ecuación para los espejos esféricos, pero siempre y cuando hay que tener en cuenta la regla de los signos, nada más. Revisemos nuestro ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 dice, ya resolvimos el 1, la 2 también hemos resuelto, vamos con la 3. En el ejercicio número 3 dice, se coloca un espejo vertical frente a un observador, tal como se muestra en la figura. Ahí está el observador. El observador se encuentra por este lado, la letra O, observador, y acá está el espejo. El espejo tiene una altura H que tiene que ser una altura mínima, me dice, para poder observar, para poder ver este mástil ave que mide 6 metros. Entonces me dice de dato que este mástil AB mide 6 metros. ¿Ya? Entonces, ¿a qué altura como mínima debe tener este espejo? Este es el espejo, para que se pueda observar todo este mástil que mide 6 metros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dibujamos, ahí está todo el dibujo. Este es el objeto, este es el espejo. ¿Ya? Este es el espejo. Entonces, como nuestro ejercicio nos dice, el objeto, ahí está el objeto, se encuentra a 20 centímetros del espejo. Ahí está, el objeto a 20 centímetros del objeto. Como nuestro ejercicio nos dice, el mástil, que es el AB, el AB, mide 6 metros. No te olvides que el objeto siempre está en la zona real, por lo que si este es el espejo, este será la zona virtual tras del espejo. ¿Qué más? El mástil se encuentra a 2,8 metros del espejo. Entonces, en centímetros sería 280 centímetros. Entonces, el mástil se encuentra a 280 del espejo. ¿Ya? Es esto. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Nuestro objeto es el mástil de 6 metros. En los espejos planos sabemos que la distancia del objeto, porque esta es la distancia del objeto, la distancia del objeto y la distancia de la imagen son iguales. Son iguales. ¿Ya está? Por lo que yo puedo decir que esto es 280 más 20 sería 300. Hasta acá todo el segmento vale 300. Podemos encontrar una relación. Podemos aplicar una proporción, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, acá tengo dos triangulitos. Puedo poner acá, puedo decir acá, por ejemplo, tangente. Tangente. Tangente de alfa en el triangulito chiquito va a ser a ver, tangente de alfa, vamos a ver. Tangente de alfa va a ser igual a E sobre 20. Y en el grande, ¿a qué sería igual? Sería igual a 6 sobre 300. 300. Entonces, de esta forma, yo voy a calcular E, que es la altura del
espejo, pues. Este es el espejo. Justo quiero hallar la altura del espejo. Y de esa forma hallamos. Por proporciones, ¿no? ¿Cuánto sale la altura del espejo? 40. 40, ¿no? 40 centímetros o metros. A ver. Entonces ahí por semejanza, tú dices hallamos C, sale 40 centímetros, que es equivalente a 0,4 metros, ¿no? 40 centímetros. Esa es nuestra respuesta. Muy bien. Muy bien, ¿no? Lo hacemos con tangente. ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? ¿Consultas? ¿No hay consultas? No hay consultas entonces. Muy bien, entonces continuamos. Revisemos el ejercicio 4. En este ejercicio 4, dice, una persona se ubica a 2,5 metros de un espejo. Entonces, ese 2,5 metros, ¿qué dato es? Una persona se ubica a 2,5 metros de un espejo. Entonces, será la distancia del objeto, que se encuentra en un parque de diversiones. Si su imagen en dicho espejo es derecha y de triple de alto, determine el radio de curvatura. Entonces, para poder hallar el radio de curvatura del espejo, ¿qué necesito calcular? Primero, ¿a qué es igual el radio? ¿Te acuerdas que el radio de cualquier espejo esférico es la mitad, o sea, podemos decir, la distancia focal es la mitad, ¿no? De radio. Entonces hay que hallar la distancia focal, ¿ya? Hay que hallar la distancia focal. Entonces decimos, ¿qué información me lo da? Me está dando la distancia del objeto, 2,5 metros, es el triple de alto, entonces me están dando el aumento que es 3. Derecha, mira esta palabra que te dice derecha, significa que el aumento, recuerda que este aumento puede ser positivo como negativo. Este aumento es positivo porque me dice que es derecha. Si te hubiera dicho que el espejo da una imagen invertida del triple de alto, ahí hubiera puesto negativa. Pero acá te dice que es derecha, por eso es positivo el aumento. ¿Qué más? Hay que hallar el radio. Aplicamos la ecuación de aumento. El aumento es igual a menos distancia a la imagen sobre la distancia del objeto. Entonces, esto hay que reemplazar. Ya tenemos el aumento, es 3, y podemos hallar que la distancia a la imagen es menos 3 veces la distancia del objeto. Aplicamos la ecuación de los espejos. Ahí está, en relación a las distancias, y reemplazamos. La inversa de la distancia focal es igual a la inversa de distancia de imagen más la inversa de la distancia del objeto. Inversa, reemplazamos. Recuerda que la distancia focal es la mitad de radio. Reemplazamos, ¿no? Reemplazamos.
Entonces, la inversa de la distancia focal será 2 sobre R, ¿no? Esto es así, 2 sobre R. Tenemos 1 sobre la distancia de la imagen, que es menos 3 veces la distancia del objeto, más la distancia del objeto. Resolvemos, lo multiplico por acá, y esto ¿cuánto nos sale? Esto nos sale que el radio es 3 veces la distancia del objeto. Recuerda, por dato del problema, que la distancia del objeto es de 2,5 metros. Reemplazamos y esto sale igual a 3 por 2,5 nos da 7,5 metros. Ese es nuestro ejercicio 4. Entonces, para poder hallar la distancia, para poder hallar el radio de curvatura, necesitaba conocer la distancia focal, porque la distancia focal es la mitad del radio de curvatura. ¿Consultas hasta ahí, chicos? Los escucho, los leo. Uy, nos gana la hora. Vamos con el ejercicio 5. En el ejercicio número 5 me hablan acerca de una niña que se encuentra frente a una esfera. Esta esfera tiene un radio de 18 centímetros. Se coloca en un árbol de Navidad. Entonces, en esta se va a ver una imagen, la imagen de la cara que tiene la cuarta parte de tamaño de la imagen real. Me piden que determine la distancia de la cara de la niña a la esfera. O sea, me están pidiendo la distancia del objeto. ¿Ya? Tengo dato, el radio, que es 18 centímetros. El aumento es la cuarta parte y quiero hallar la distancia del objeto. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos la ecuación del espejo, aumento, reemplazamos y tenemos que la distancia de la imagen es menos la cuarta parte de la distancia del objeto. Aplicamos la ecuación de los espejos y obtenemos que la inversa de la distancia focal, que es la mitad del radio, recuerda que el radio es 18 centímetros, por lo tanto, acá tengo 18 entre 2 es 9 centímetros. La distancia focal es 9 centímetros, ¿ya? Ponemos el signo menos. Recuerda que la distancia del objeto te va a salir necesariamente positiva. Entonces, para ello tenemos menos y menos se cancela y tenemos que la distancia del objeto es 27 centímetros. Entonces, la niña tiene que estar a 27 centímetros de esta bolita para que pueda formarse una imagen de la cuarta parte del tamaño real. Revisemos nuestro ejercicio número 6. A las 6 ya hemos hecho ya hemos hecho las 6. Es las 7. Ah, ya. Entonces, para poder resolver los dos últimos ejercicios, vamos a revisar rápidamente lentes. Cuando nosotros hablamos de lentes, las lentes están formadas por dos superficies esféricas, se acoplan dos superficies esféricas. Entonces, tengo una lente convergente y una lente divergente. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, acá nosotros tenemos dos tipos de lentes, una lente convergente y una lente divergente. Entonces, acá, como está formado por dos superficies esféricas, voy a tener dos focos, voy a tener dos centros. Entonces, acá ya yo no puedo decir que radio, no puedo decir que la distancia focal, para estos yo no puedo decir que la distancia focal es la mitad de radio. Acá no se cumple eso. En lentes no se cumple, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a colocar? Entonces, tengo tu distancia focal, ¿no? Y vamos a hablar acerca de las imágenes.
que se van a formar. Entonces, en los lentes vamos a tener, como les dije, dos centros, dos radios, dos focos. Tengo la distancia focal y tengo por este otro lado, ¿no? Dependiendo el tipo este. Recuerda que los lentes se forman por dos superficies esféricas. Mira, esta es una esfera, como algo así. Este es un espejo, una esfera y esta es otra esfera. Cada una de las esferas tiene su centro. La intersección de estas te hablan de una lente. Esta es la lente. ¿Ya? Por eso tiene dos focos, dos centros. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es cómo se forman las imágenes. Para formar las imágenes siempre decimos acá que el objeto, nosotros por ejemplo, nosotros somos los que vamos a ver a la imagen. El objeto siempre va a estar en la zona virtual. Esto es lo opuesto a los espejos. En las lentes, el objeto se encuentra en la zona virtual. Nosotros, algunos que usamos lentes, nosotros nos encontramos tras de la lente. Por eso es la zona virtual. Y esta otra zona es la zona real. Entonces, para la lente convergente se puede formar tanto imagen real o invertida, cualquiera de las dos. Y eso lo podemos hacer trazando los rayos. El primer rayo paralelo y se refracta en las lentes, hay refracción. Se refracta pasando por el foco. El segundo rayo pasa por el centro de la lente y no se refracta. El tercer rayo pasa por el foco y se refracta paralelo al eje. La intersección de estos rayos refractados te va a dar la ubicación de la imagen. ¿Ve? Imagen real, porque acá recuerda que el objeto siempre está en la zona virtual para el caso de las lentes. Y esta imagen puede estar en esta zona o en la misma zona del objeto. Entonces no te olvides eso. Tengo la distancia del objeto, distancia de la imagen, las alturas. Si tenemos entonces acá, recuerda que esta lente convergente puede formar imagen real o invertida. A veces no forma imagen cuando, por ejemplo, cuando el objeto se encuentra en el foco. Ahí no forma imagen o decimos que la imagen es infinita. También podemos decir cuando el objeto está entre el foco y el centro de la lente, puede formar una imagen virtual. Mira, trazamos el primer rayo paralelo al eje, se refracta pasando por el foco. El segundo rayo pasa por el centro de la lente, no se refracta. Esta es la zona, recuerda que el objeto se encuentra en la zona virtual. Y esta es la zona real. Entonces, estos rayos refractados no se intersectan en la zona real, pero si nosotros proyectamos, la proyección se va a intersectar en esta zona, en la misma zona del objeto que es la zona virtual y va a ser de mayor tamaño. Por eso decimos que las lentes convergentes pueden formar imágenes reales o imágenes virtuales. Es virtual cuando el objeto está entre el foco y el centro de la lente. Y esta imagen es una imagen derecha y de mayor tamaño. Cuando la distancia del objeto es menor a la distancia focal, formará una imagen virtual de mayor tamaño. Acá tenemos las lentes divergentes. Las lentes divergentes siempre forman imágenes virtuales. ¿Ya? Las lentes divergentes siempre forman imágenes virtuales. Entonces, podemos aplicar la misma ecuación que hemos aplicado para los espejos. La misma ecuación. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta solamente para aplicar esto? Tengo que tener en cuenta la regla de los signos, que la distancia focal puede ser positiva o negativa, la distancia de la imagen puede ser positivo como negativo, igual que el aumento.
¿De qué va a depender? Dependerá del tipo de lente. Entonces acá nosotros tenemos la regla de los signos. Ahí tengo que si la distancia focal es positiva, la lente es convergente. Si la distancia focal es negativa, es divergente. La distancia de la imagen es positiva, la imagen es real. Si la distancia de la imagen es negativa, es virtual. Aumento positivo, derecha, aumento negativo, invertida. Similar a los espejos, similar a los espejos, ¿no? Entonces, revisamos esta última parte con los ejercicios de clase. Ahí tenemos nuestro ejercicio 7. En este ejercicio 7 me hablan respecto a las lentes. Indique verdadero o falso. Primera proposición, si colocamos un objeto frente a una lente convergente, la lente es convergente, a una distancia menor, ¿no? El objeto se encuentra a una distancia menor que la distancia focal. Entonces, ¿qué tipo de imagen me da? Entonces, revisamos los casos. Decimos que la imagen es virtual, siempre va a ser virtual. Si colocamos el objeto en el centro óptico y el foco de la lente es convergente, la imagen es virtual derecha y de mayor tamaño. Segunda proposición, una lente divergente. Para la lente divergente, recuerda que para lente divergente siempre forma imágenes virtuales. Pero en este caso te dice, ubicamos un objeto a una distancia igual a la focal. No se forma imagen, decimos que eso es falso. ¿Por qué? Porque la lente divergente siempre presenta imagen virtual. La que no forma imagen, la que no podría formar imagen sería la lente convergente. Tercera proposición, la lente forma una imagen de mayor tamaño que el objeto, entonces la lente es divergente. Eso es falso, porque las imágenes de mayor tamaño solo se pueden formar con lentes convergentes, ¿ah? Con lentes convergentes. Finalmente tenemos nuestro ejercicio número 8. En el ejercicio número 8 me hablan acerca de una cámara fotográfica. Tiene una lente biconvexa y si utilizamos para, ¿no?, un modelo de 1,775 metros de alto que está al pie de 4 metros de una cámara. Si su imagen ocupa el largo de un cuadro de película de 35 milímetros, determine a qué distancia la lente se encuentra la película. Entonces tenemos de dato la altura del objeto, 1,75, la distancia del objeto, el problema me dice que es de 4 metros, la altura de la imagen es de 35 milímetros y quiero determinar la distancia de la imagen. Reemplazamos nada más, ubicamos la ecuación de aumento y encontramos que la distancia de la imagen es de 8 por 10 a la menos 2 metros, que equivale a 8 centímetros y esa es nuestra respuesta. Finalmente, chicos, tenemos la clave de los ejercicios propuestos y eso ya sería todo. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No hay consultas, chicos? Si no hay consultas, entonces nos despedimos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase.